Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Funny Readers. A decir verdad, el libro del que les voy a hablar lo comencé a leer más que nada por obligación que por querer yo mismo, ya que yo hubiera preferido en muchos casos leer un libro juvenil, un libro que lee la gente de ahora, uno actual. Sin embargo, tuve que leer este libro por un trabajo que mi profesor me había pedido. Al principio, cuando comencé a leer la obra, me parecían aburridas las situaciones que se daban. Sin embargo, con el transcurso, al paso y paso de las páginas, me fue encantando este libro, incluso llegué a dormir con él. Pues bien, el libro del que hoy les voy a hablar es El Sexo, de quizás el más grande representante del indigenismo en el Perú y uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura peruana, José María Arguedas. La historia comienza cuando Gabriel, un estudiante de 21 años, es llevado a la cárcel del Sexto como un preso político. Al llegar a la cárcel, comienza a escuchar por un lado los cantos de los comunistas y por el otro el canto de los apristas, dando a entender el autor desde el comienzo de la obra que va a haber una diferencia de ideas y va a ser esa una parte de la trama de la historia principal. Y va a ser llevado a su celda, conoce al primer personaje, que es Alejandro Camac, un hombre de la sierra con ideas comunistas que es llevado preso por las mismas ideas que tiene. Y durante el transcurso de la historia va conociendo a más personajes. Otro de los más importantes también es Juan Mocontuyo, que es un hombre con ideas apristas. La cárcel se divide en tres partes. En el piso más arriba, el tercer piso, se encuentran los presos políticos, todos aquellos con ideas apristas y comunistas que el general no quería que estuvieran en las calles. En el segundo piso están los presos no avesados, como los ladrones comunes y los vagos, y en el primer piso están los presos avesados, que son los asesinos y los violadores. En el primer piso encontramos a dos de los personajes más importantes de la obra, que son el Rosita y el Puñalada, que son como los jefes del primer piso, los que tienen sus secuaces o lacayos en el segundo piso, y que son los que regulan el tráfico de hojas de coca, droga y los que prostituyen a algunos de otros personajes importantes de la obra. Y además de los dos que son Rosita y Puñalada, también está el Maraví y el Patecabra, pero ellos dos no son tan participantes, tan fundamentales en la historia como lo son los otros. En el sexto, Gabriel ve el sufrimiento de los demás presos, ya sea porque mueren de hambre o por los castigos que reciben de puñalada. Principalmente el puñalada abusaba de Clavel, del pianista y del japonés. Incluso algunos de ellos llegan a morir durante el transcurso de la historia. Al darse cuenta de esto, Gabriel se une con Mocontuyo, el aprista, y Pedro, el jefe de los comunistas, para buscar una solución a este problema, y van a hablar con el jefe del sexto para pedirle que la única solución que vieron al problema era que se vayan Rosita, Maraví y el Puñalada, que eran los tres jefes del primer piso del sexto. Entonces el jefe dice que él no iba a dejar que ellos salgan o se muden a otra celda porque, como él mismo dijo, los presos estaban ahí para joderse entre ellos. En esos, al salir de la reunión con el jefe, ellos se dan cuenta que solo había una solución a ese problema y el Puñalada tenía que morir. En el sexto, como en todas las obras de José María Arguedas, él trata de retratar la sociedad peruana de la época en el entorno en el que desarrolla su obra. Por ejemplo, tenemos a los apristas y los comunistas, que son análogamente como en el Perú de ese mismo tiempo. Los apristas eran 200 y los comunistas 30 en el sexto. Eso nos hace ver que en el Perú en general los apristas eran más y los comunistas eran una minoría. También tenemos a la delincuencia de la época y a los presos políticos que eran encerrados por el general. Y también nos muestra la ignorancia de los superiores, como el jefe cuando les dice que no van a soltar a los de estos, o
no ignorancia, sino la crueldad que tenían los jefes, los de más alto cargo, hacia los que eran menos, entre comillas, que ellos. La obra también es algo cruda con lo que nos cuenta, ya que nos relata en muchos casos las violaciones o los suicidios de algunos de los personajes. Es lo que vivió José María Arguedas al estar en la misma cárcel del Sexto. Pero en contraparte, con la crueldad y el sufrimiento que se ve en la cárcel del Sexto, también se ve las ansias de libertad que tienen las personas de este lugar, los apristas con sus formas de libertad y los comunistas con sus ideas de libertad. Y también se muestra la libertad de expresión que se tiene aquí en la cárcel, ya que al ser compartida por mucha gente, nadie te iba a juzgar por lo que dijeras o por las opiniones que tú emitieras o por tus ideas. Así que estabas de cierta forma protegido en esta cárcel. Obviamente excluyendo a las personas que fueron violadas, los que se suicidaron, los que asesinaron y todos ellos. Bueno. A mí en particular la obra me encantó más que nada por la comparación que hacen entre el sufrimiento y la libertad que se quiere en el Sexto. Opino que los jóvenes deberían comenzar a leer más este tipo de obras que las de corte juvenil o las actuales, porque así revalorizamos más las obras que son nuestras y conocemos más de la realidad del Perú en esas épocas. Y bueno, si quieren llegar a saber qué es lo que pasa con el Puñalada y qué es lo que pasa con Gabriel y muchos de los personajes, tienen que leer la obra. Bueno, eso fue todo por hoy. De seguro nos volveremos a ver en otro video y gracias.